De verdad que estamos intentando salir de este sitio de los hoteles del amor, pero es que toda la calle, toda, y esta también, son todos hoteles del amor. Hace un par de días hablaba con Yuko sobre las cosas que he podido aprender aquí en Japón, las cosas de las que me he nutrido, y también salió el tema de que ya no me sorprende nada, no hay nada que me produzca un shock, como una primera impresión que te sorprende. Ya no solo no hay cosas que me sorprendan, sino que hay cosas ya que hasta sin yo querer las estoy haciendo. ¡Ah! ¿Sorprendida? Ahora un shock. Hoy no traes el helado, ¿no? Para mí también es muy interesante escuchar las opiniones de esas cosas, porque como soy japonesa es normal, es que todos son normal, ¿no? Para mí. Y también cuando estaba en España me di cuenta de que algunas cosas son diferentes de mi país. Recuerdo que en mi primer viaje iba en el tren y me encontré unos chicos que seguramente serían universitarios y en sus maletas tenían unos pequeños peluches, como unos colgantes, straps, y es algo que vi a lo largo de las 2 semanas que estuve ese octubre de 2008. Gente de cualquier edad, no tenían por qué ser jóvenes, todos tenían fundas para móviles, así muy kawaii, muy monas, colgantes, llaveros, no sé, accesorios de todo tipo. Eso me llamó mucho la atención porque en mi país serían cosas que solo utilizan los niños, o incluso yo diría que a veces ni eso, los propios niños te dirían ¿por qué estás utilizando eso?, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ya un vídeo que habla sobre ese tema en concreto y es donde damos nuestra opinión un poco más extensa. Échale un ojo si te interesa ese tema. Cuando estaba en España me equivocaba en la escalera mecánica porque la gente se quedaba a la derecha. En Japón, sobre todo en Tokio, la gente normalmente se queda a la izquierda. Si quiere ir más rápido, es a la derecha. En Osaka sí es igual que España. La gente pone a la derecha y si quiere ir más rápido, es a la izquierda y derecha. Yuko, entonces si yo me pongo aquí en este sitio, puedo hacer un tapón bastante guapo, ¿no? Déjame pasar. No sé por qué, cuando volvía al hotel tenía mi mochila llena de publicidad, pesaba medio kilo más, todo en publicidad. Y es que alrededor de muchas de las estaciones grandes de Tokio, de otras ciudades así grandes, hay gente que está repartiendo publicidad, pero ya no solo lo reparten en copias de papel, sino también hay gente que reparte pañuelos. No sé si hay un poco de publicidad en mi pañuelo o hay un poco de pañuelo en tu publicidad. Imagino que al repartir pañuelos, que es algo más útil, que la gente suele aceptar, pues se reparte más publicidad, es un poco más efectivo. Os puede ser útil, os puede servir de algo, pero si hacéis como yo, al final vais a acabar... Les llama atención de los turistas, ¿no? Yo trabajaba en un restaurante que tenía comida de cera y los turistas pedían así. Y yo ya sabía qué es, ¿no? ¿Qué quería pedir? Normalmente el plato real es igual que el de cera, casi siempre. Eso la verdad es que ayuda también a que la transacción sea más rápida. Pero aparte de eso, de los platos de cera, las reproducciones tan exactas, también me llamó mucho la atención que hay en la puerta de algunos restaurantes así de comida rápida, de ramen, unas máquinas de tickets en los que tú llegas y antes de sentarte, antes de entrar incluso por la puerta, pagas, pides lo que quieres pulsando el botón, te sale el ticket y al entrar se lo das a una persona que te lo pide y bueno, pues simplemente te sientas, te lo sirven, comes y te vas. Y antes de venir a Japón por primera vez leí en algunas webs, en algunos blogs, que esto se hace así para tener menos contacto social. Señores, necesitamos un nuevo movimiento de marketing que disminuya aún más la cercanía social de nuestros clientes. Pongamos máquinas de tickets. No, no es por eso, eso está así pensado porque son restaurantes para llegar, comer rápido y salir. Se hace así para que no se acumule tanta gente, tantos clientes en la puerta. Por eso este tipo de restaurantes no tienen menú dentro para que no se pierda el tiempo mirando. Simplemente comes y te vas. Hemos venido a buscar una cosita para el teléfono
sería esto, solo esto de aquí arriba. Sería algo así como esto. También hay otros modelos como estos de aquí, pero no sé, no me fío mucho. Estos dos de la marca Rastabanana son los que más seguridad me dan, sobre todo este de verde. Y cuestan igual 880 yenes. Este es muy grande y me da bastante seguridad, la verdad. Ya lo tenemos. ¿Y si no cabe, qué pasa? Da igual, sí cabe. Sería este aparato. Vamos a probar. Pues así quedaría con esto puesto, pero en mi teléfono no cabe porque es demasiado gorda la funda. ¿Y si no cabe, qué pasa? Da igual, sí cabe. Y para esto queríamos comprarlo. Ahora sí que podemos hacer Periscope un poquito mejor, más estabilizado, y esto lo podemos poner, como es un trípode que se agarra donde sea, pues eso, lo ponemos en cualquier sitio y ya podemos hablar a gusto. Los demás restaurantes o cafeterías sí tienen menú y tienes que pedir al camarero. Algunos japoneses antes de pedir o cuando quiere ir al servicio deja su bolsa o sus cosas o incluso ordenador en la mesa y se va. Al principio la gente que viene a Japón le sorprende porque nadie va a probar. Nosotros por si acaso no lo hacemos. Es que a ver si te toca, mala suerte. Es que se dice eso, que Japón es muy seguro y tal, pero ¿y si te toca, no? Sí, es que pueden. Esto también me llamó mucho la atención. Aquí hay uno, ahí hay otro, luego ahí hay otro, muy bien decorado todo. ¿Sabéis qué es esto? Lo que tengo justo detrás es un Love Hotel, es un hotel del amor. Imagino que a estas alturas no hará falta que os explique para qué sirve un hotel del amor, ¿no? Pues fue una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a Japón por primera vez. No podía creer que hubiera calles y calles y calles, o sea, un hotel detrás de otro, en 2 o 3 calles, pues lleno de este tipo, ¿no? De este tipo de servicios. Y claro, yo al principio no sabía lo que era, pero una vez que investigué, me preguntaba por qué existe esto, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en mi país no existe este tipo de servicios? Si lo hay, pues es muy poco. Y es precisamente por el tipo de casa que hay en Japón. Hay muchas viviendas que son muy pequeñas o que no están muy bien aisladas, y digamos que la privacidad que quiere tener uno, pues no se consigue, ¿no? En ese tipo de viviendas. Entonces, pues tienen que recurrir a estos servicios, este tipo de hoteles, Love Hotels. También sirven para gente que simplemente busca discreción, no ser descubiertas cerca de su casa con una persona, o gente que, bueno, son amantes y, hombre, necesitan, pues no sé, un lugar así más o menos oculto, que no le puedan seguir la pista. Espérate. Ay. Es que algunos extranjeros y también los japoneses, por supuesto, utilizan como hotel normales porque salen más barato o tiene servicio, tiene todo, shampoo y algunos PlayStation. así, karaoke también. Al final esto pagado entre dos incluso sirve para descansar una tarde, por ejemplo. Es mucho más barato si no te quedas una noche. No sé, hay muchas ofertas, como podéis estar viendo ahora en las imágenes. De verdad que estamos intentando salir de este sitio de los hoteles del amor, pero es que toda la calle, toda, y esta también, son todos hoteles del amor. Una cosa que... Perdón, que me he quedado dormido. Una cosa que no vi nunca, yo cuando estuve viviendo en España, era gente durmiendo en el tren o autobús o en las cafeterías. Creo que parece, ¿no? Parece que los japoneses tienen capacidad de dormir en donde sea. Y algunos japoneses en su trabajo también duermen. Inemuri, ¿no? Sí, disimula durmiendo. Y yo también cuando era estudiante en la clase dormía, a veces. No pasa nada, o sea, mis compañeros de clase japoneses también dormían en la universidad. Sí, es ¿no? normal. Esto es algo que me sorprende todavía a día de hoy, y es la forma de vestir que tiene mucha gente. No me estoy refiriendo a la moda, sino a complementos que utilizan independientemente de la época del año que sea. Por ejemplo, ahora en verano hay una humedad, un calor tremendo, pero hay mucha gente que utiliza gorros de lana, gorros de invierno. También me sorprende cuando ocurre al revés. En invierno veo muchas chicas que tienen bufanda, pero a la vez tienen minifalda y las piernas desnudas. No sé si es porque están ya acostumbrados al clima de aquí o porque su temperatura corporal es diferente. Yo, desde luego, solamente con mirarlos me da frío o calor.
no sería capaz. ¿Vosotros pensáis que son pesados o solo está haciendo su trabajo, no? El neto dice que está cansado de tanta gente, invita a su restaurante, a la karaoke. Estos trabajadores en la calle están buscando clientes y casi siempre está gritando. Por eso en Tokio, si alguien de repente te habla, piensa que es para negocio o para invitar a un bar. Entonces normalmente la gente ignora. Ahora vamos a enseñaros cómo se pide la comida en Japón. Con esta máquina. ¿Tú qué quieres? Tenemos platos de muchos tipos. Yo quiero don, Yo también. arroz con carnes. Hay diferentes precios porque son diferentes tamaños también. Te lo puedes elegir con menú, con no sé, con sopa de miso, con huevo, con kimchi, cosas extra que va añadiéndole al precio. Gracias, amiga. Esto te da los tickets por aquí y simplemente pues se los das al personal, al camarero o lo que sea. Ay, tomo. Esta es una comida rápida japonesa, pero está muy bueno. Mira qué buena pinta tiene. ¿Y tuyo? Aunque sea comida rápida, es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que está ardiendo. ¿Os habéis sorprendido con las cosas de Japón? Esperamos que hayáis aprendido mucho hoy también sobre Japón, sobre los japoneses. Fijaos que hoy no ha sido un vlog de hablar cosas muy profundas, ha sido algo sencillo, pero yo me lo he pasado pipa, ¿no? Recordando cosas que veía, me sorprendía hace 6 años. Era como, wow. Por supuesto uno sigue aprendiendo siempre cosas nuevas, incluso hay veces que también las aprende Yuko. Y decía, oh, ¿de verdad que esto es así? Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, el... Domingo. ¿Y dónde? Nicolita, En Nicolita,